quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Lo voy a leer en Reina Valera 60, pero inmediatamente termine Reina Valera 60, lo quiero leer en una de mis versiones favoritas con la que hago mi tiempo devocional, en Nueva Traducción Viviente. Si no lo tiene, tranquilo. Si no tiene esa versión, ahí en su pantalla va a aparecer el verso. Efesios capítulo 3, verso 14, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Por esa causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Me gusta eso, familia. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el mismo libro de Efesios, capítulo 3, verso 14, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Wow. Esa debe ser la posición en que la iglesia de Cristo esté en este tiempo. El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Wow. Echarán raíces profundas. Me gusta esta parte. En el amor de Dios. Dile a alguien que está allá a tu lado en casa: raíces profundas en su amor. Y ellas nos mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos, wow, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén y amén. Yo no sé ustedes, pero para mí esta versión lo explica de una manera muy, muy especial. Cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento y leemos las batallas, las conquistas, las victorias y las derrotas, no están ahí como un punto de referencia de historia para que eruditos, estudiantes y teólogos las analicen. Permítame ilustrarle algo. Eso está ahí para que tú entiendas que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy y por siempre.
Esas historias están ahí para que tú entiendas que el mismo Dios que defendió a su pueblo ayer es el mismo que tiene el poder para defenderlo hoy. Esas historias están ahí para que la iglesia en el mundo entero, la novia de Jesús, entienda que Él todavía sigue peleando por su iglesia. No es simplemente historia, mis hermanos. No es simplemente libros, logos, teología. Esas batallas de conquista no son historias sagradas simplemente. Tienes que entender que el mismo Dios que actuó en la antigüedad no es más pequeño. Mi Biblia dice que Él es el eterno. Ese Dios eterno se quiere manifestar de una manera poderosa hoy, siglo XXI. La iglesia de Cristo tiene que entender que el poder de Dios nunca ha caducado, que el poder de Dios para con su iglesia nunca ha caducado, ni siquiera ha menguado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es el mismo. Él no es más pequeño. Él es el eterno, el que es, el que vendrá. Él es el mismo que detuvo el sol y la luna. Ese mismo Dios está sobre ti. El pueblo de Israel experimentó algo sorprendente en medio del hambre. Jacob quiso proteger a su familia, así que salió con su familia, con sus esposas, sus nieticos, y formaban un grupo de 70 personas. 70 personas que son ellas en una nación tan poderosa como Egipto. 70 personas parecía como una célula chiquitica en medio de tan monstruo de nación. Pero ahí llegó Jacob con sus hijos, sus nueras, sus esposas, sus nietitos. 70 era el núcleo familiar. Pero años más tarde se convirtieron en miles y miles y miles y miles y miles que experimentaron la bendición. 430 años para ser exacto más tarde, llegaron a ser miles de personas. Miles que eran protegidos, estaban bajo esa cobertura de bendición. La Biblia no registra cuántos, pero un promedio, mis hermanos, podían ser más de 3 millones de personas, y creo que me quedo corto. Se hizo Israel dentro de Egipto. Primero entraron en honra, luego entraron bajo aflicción, pero ya de pronto eran esclavos. Y clamaron a Dios como a lo mejor tú estás clamando esta noche: Señor, sálvame, líbrame. Clamaron a Dios como tú estás clamando. El gigante frente a ellos no era un Goliat, era la nación, Egipto. Pero Dios comenzó a pelear con ellos. No movieron un solo dedo. Dios empezó a traer victoria a sus vidas. Dios empezó a protegerles. Dios empezó a defenderles. Dios mismo empezó a librarles en medio de sus batallas. Y eso es lo que Él va a hacer en ese tiempo. En medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que está pasando afuera, el mismo que se levantó por Israel se va a levantar por ti en este tiempo. El mismo Dios que peleó por su pueblo es el mismo que peleará por ti hoy, siglo XXI. Él no ha cambiado. Mis hermanos, alguien tiene que entender que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El mismo que defendió a Israel, el mismo que los guardó de las plagas, el mismo que los guardó de la langosta, el mismo que les guardó de la muerte, es el mismo que está sobre ti, dentro de ti y contigo para librarte. Él no ha cambiado. Nuestra Biblia dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y en medio de la defensa de Dios para Israel, Él empieza a mandar plagas, juicios sobre Israel. Pero Israel estaba protegido. La Biblia dice que caían 1000, caían 10,000, pero al pueblo de Dios no podían tocarle. Estaban guardados. Diga conmigo, ahí en casa, estaban protegidos por su amor. Wow. Su amor era más grande que su calamidad. Su amor era más grande que sus problemas. Estaban protegidos en medio de su amor. Luego envió la peste al campo de los egipcios.
pero a Israel no le tocaba. Al ganado de los egipcios, pero a Israel no le tocaba. Así que Dios les abre las puertas y les saca solo un día. Escuchen bien eso. En un solo día. En la noche eran esclavos, pero a la mañana eran libres. Y Dios les saca con brazo fuerte. Y en un solo día saca a Israel de dentro de la nación más poderosa de la tierra, Egipto, con todas las riquezas en un solo día. Y los egipcios fueron despojados de todo, sin usar una sola arma, sin disparar una sola lanza, una sola flecha. El mismo Dios colocó gracia en sus hijos. Y Egipto les soltó todas las riquezas en una noche. Dice la Biblia que salieron con el botín de en la mano de ellos. Los enemigos estaban temblando. El Señor es capaz de abrir el mar. La mano de Dios iba con ellos. Caía pan del cielo, maná. Wow. Maná. Me gusta recordar esa historia porque muy seguramente en medio de todo lo que se vive en la tierra, has tenido que ver el pan del cielo venir. No lo tenías en la alacena, no lo tenías guardado en la nevera, no lo tenías en la cuenta, el dinero para hacer el mercado, pero cada día pudiste ver como el maná del cielo venía a sustentarte. ¿Sabe por qué lo hizo? Por su amor. Isaías dice: les pastoreaste, les redimiste. Por tu amor fuiste con ellos delante de ellos. Pero ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar tu Santo Espíritu, y Él mismo se les volvió enemigo y peleaba con ellos. El que iba con ellos, el que estaba sobre ellos, ahora se les volvió en contra. La nube de Jehová con ellos, la columna de fuego. Dios estaba con su pueblo. Y las naciones de la tierra lo sabían. Ellos sabían que Dios estaba con Israel. Por eso no se atrevían a tocar a la niña de los ojos de Dios. Y en medio de todo lo que pasaba, Israel podía ver la protección. Iglesia cristiana en el mundo entero, en medio de todo lo que vivimos, tú podrás ver la mano del Señor sostenerte a ti y a tu casa por el amor que Él te tiene. Sostenidos por su amor. Por eso, esa noche quiero sembrar esa palabra en tu corazón. Y quiero que tú lo repitas bien fuerte a 2 o a 3 si están contigo. Espero que estés con alguien ahí y recibiendo algo. La Biblia dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Wow. Es demasiado grande para comprender su amor. Por mucho que lo estudies, es muy grande para ti. Pero aquí está el título del mensaje: raíces en su amor. Dile a 2 o a 3 que están ahí contigo: raíces en su amor. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente: raíces en su amor. En el tiempo de crisis vamos a echar raíces. ¿Sabe? Cuando alguien echa raíces, está firme. Cuando un árbol sembrado echa raíces y empieza a crecer, está sembrado, cimentado. Nada te podrá entonces apartar del amor de Cristo cuando has echado raíces en su amor. Y si la Biblia dice que Dios es amor, entonces echamos raíces en el mismo Dios. Raíces. Cuando algo echa raíces, cuando un árbol echa raíces, está firme. La crisis no lo puede tumbar. La crisis no lo puede sacar del propósito. Así que Dios estaba con su pueblo. Y las naciones de la tierra lo sabían. Veían la protección, la fidelidad, la gracia, el favor, la nube de la gloria con ellos. Pero un día, el pueblo se quejó. Permíteme enseñarte algo. Lo único que puede sacarte
Lo único que puede robarte tus raíces en su amor es la queja y la murmuración. Ese pueblo empezó a quejarse, empezó a murmurar, empezó a decir: ya estoy cansado del maná, ahora quiero carnes. Cuando tú no eres agradecido de la protección, de la provisión de Dios, aún en medio de la crisis, entonces lo próximo que va a pasar contigo es que tu queja y la murmuración va a llegar a los oídos del Padre, y eso va a cerrar los cielos para ti. Necesitamos levantar una generación agradecida. No había carne. Ellos querían carne. Había maná, pero ellos decían: queremos carne. Y la Biblia dice que lloraron: Señor, darnos carne. Y comenzaron a quejarse. En el desierto, allá en Egipto, había carne, y toda la nación en un día. Dios dice a Moisés: ¿está bien? Les voy a dar carne, no un día, no 2 días, no 5 días. Les daré carne por 1 mes hasta que se cansen. Y Moisés dijo: pero ¿cómo? Si nada más son unos 600,000 guerreros. Me gusta esa escritura porque puede demostrar que Dios puede darte muchas cosas mucho más grandes de las que tú entiendes, pides o imaginas. A Dios le gusta sorprenderte para hacerte saber cuánto te ama. Yo declaro sobre ti y sobre tu casa que verás sorpresas del cielo para ti y para tu familia en esta temporada. Dios te va a sorprender. Viene un tiempo de sorpresas de Dios para contigo. Dios les sorprendió. 1 mes carne, hasta que se cansaron. No sé si tú entiendes eso, pero estaría a lo mejor alguien saltando, llorando. A lo mejor estamos diciendo: pastor, este año no parecía iniciar, no parecía pintar como estamos viviéndolo. Pero me gusta porque todavía tenemos una palabra y todavía tenemos una promesa. Estamos parados en el año de la manifestación del Dios invisible. Ese Dios invisible se va a manifestar. Estamos parados sobre muchas de sus promesas, viviendo, experimentando el amor, experimentando su gracia, experimentando su favor. La profundidad de su amor, que en esa profundidad de tu amor, de su amor, Él te haga entender que nada de lo que pase afuera, dentro de ti, podrá alejarte, podrá apartarte, podrá desconectarte de su amor para contigo. Promesa de bendición. Y es mi oración esa noche que el Dios del cielo te responda, y te responda con cosas más grandes de las que has pedido y creído en oración. La profundidad de su amor. Eso es lo que dice la Reina Valera. Él prometió bendecirte en gran manera, visitarte con sobreabundancia, y te lo prometió aun cuando no tienes un peso en el bolsillo. Pero en ese momento Él salvó tu familia. Cuando no querías nada con Jesús, Él te prometió un año de bendición. Él te prometió un año de manifestación. Él te prometió un año de multiplicación. Y entonces, pastor, ¿cómo oro? Porque aunque tú hayas sido infiel, su amor permanece fiel para contigo. Y le estoy hablando a la gente que de pronto en medio de esta crisis está volviendo sus ojos a Dios. Escúchame, porque todo estaba bien en tu vida y estabas rebelde con el Señor, no quiero nada con Dios. Pero ahora que la cosa se puso un poco difícil, tus ojos volvieron a Dios. Tu rostro volvió a buscar a Dios. Creo que es tiempo de dejar de ser inconstantes y empezar a echar raíces en su amor. La profundidad de tu amor. Tú te alejaste, pero Él vino por ti. Él te ama tanto, escúchame bien. Él te ama tanto que quiere darte sin límites. Sin límites, sin límites, sin límites. En ese, pastor, ¿y cómo yo en ese tiempo puedo comprender si me falta tantas cosas en mi casa? Él quiere darte sin límites, pero quiere enseñarte que aprendas a ser, mis hermanos, agradecidos. Es que el agradecimiento trae multiplicación, pero la murmuración y la queja cierra los cielos y trae escasez.
Inmediatamente Israel empezó a quejarse, el cielo se cerró. Pero cuando el pueblo empieza a agradecer, entonces el cielo se abre a su favor. Ese es el tiempo, iglesia, en que empiezas a agradecer por el maná. Ellos estaban tan acostumbrados a la bendición del día a día que se les olvidó agradecer a quien enviaba la bendición. Nunca te acostumbres a la bendición de Dios. Nunca te acostumbres a la bendición del Padre sobre ti. Él te ama tanto que quiere darte sin límites. Vamos, escribe ahí debajo: sin límites, sin límites, sin límites. Así como su amor es sin límites, Él quiere bendecirte sin límites. No sé si has visto ese ejemplo y me gusta citarlo. Los abuelitos ahora le dan a tus hijos lo que nunca a ti te dieron y les permiten hacer lo que nunca a ti te permitieron. Así creo que es Dios sin límite. Ya no hay un límite. Para ti te decían, no, es solo un helado, pero a ellos les deja comerse 2 helados. Dios quiere bendecirte sin límites. La mano de Dios no se ha cortado para bendecirte. Por eso Moisés saca al pueblo, lo pasa por el medio del mar. Vea agua de la roca al Señor, pan de reyes, pan de nobles. Y cuando se están quejando, Dios les dice: les daré carne. Moisés no podía entenderlo. Pero ¿cómo ese pueblo viendo la mano de Dios? ¿Cómo este pueblo viendo la bendición de Dios? ¿Cómo este pueblo viendo todo lo de Dios manifestarse? Todavía se están quejando. Es que hay gente que aunque vea la mano de Dios manifestarse, escúchame, yo tendré que decírtelo de esta manera: si tú todavía no te has acostado sin comer, es porque la mano de Dios te ha bendecido. Si tú todavía no te has acostado sin un plato de comida, siquiera uno al día, es porque la mano de Dios ha estado allí. Entonces, ¿por qué no entendemos que la actitud de agradecimiento es la que me permite tener los cielos abiertos? La iglesia tiene que cambiar el lenguaje de queja. La iglesia nunca está conforme. La iglesia nunca está agradecida. La iglesia que tenía pan, y esa era la iglesia de ese siglo. La iglesia tenía pan, pero ahora quería carne. Ahora ya tenía carne, pero entonces quería agua. ¿Quién los entiende? La actitud de agradecimiento abre los cielos para ti. Por eso Moisés saca al pueblo y lo pasa por en medio del mar, y él no puede entender ¿por qué razón ese pueblo está así tan rebelde? Mire lo que dice Isaías capítulo 59 verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Wow. Ni se ha agravado su oído para ir. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otra versión dice: han hecho ocultar su fidelidad. Wow, la mano de Dios no está corta para contigo, no se ha cortado para lo de tu casa, no se ha cortado para tu familia. Pero tienes que entender algo, iglesia preciosa: necesitamos sacar la iniquidad, necesitamos sacar el pecado, necesitamos sacar todo lo que ofenda a Dios en este tiempo. La mano de Dios quiere esconderte y ocultarte y permitirte que en medio de ¿sabe dónde las semillas germinan? En la oscuridad. Y cuando Él cierra la mano para esconderte en su hueco, entonces empieza a brotar, entonces empieza a germinar, entonces empezarás a echar raíces. Es que en medio de los tiempos oscuros es donde la iglesia empieza a echar raíces. Yo vengo a declarar sobre tu vida que en el tiempo de la oscuridad tú empezarás a echar raíces en su amor. Pero hay una cosa que anula su fidelidad. Hay una cosa que nubla su fidelidad. Y se llama iniquidad. Diga conmigo: iniquidad. Iniquidad, escríbelo ahí: iniquidad. Iniquidad hace que Dios aparte su rostro y no responda. Él envió una palabra de bendición, Él envió una palabra de multiplicación, Él envió una palabra de conquista. Pero lo único que puede detener esa bendición es tu iniquidad y tu pecado. No quiero que lo busque, pero quiero contar una historia en el segundo libro de Crónicas. Y capítulo 26 habla del reinado de Usías. Segundo libro de Crónicas y capítulo 26. Me gusta. No voy a leer toda la historia porque lea todo el capítulo para entenderle, pero algunos capítulos como el 8
Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. El verso 11 dice, tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y Masías el gobernador, y Hananías uno de los jefes de los reyes. El verso 19, entonces Uzías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, y juntó el altar del incienso y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Wow. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo de la casa de Israel, la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Wow, eso me gusta. Permíteme ilustrarte lo que pasó. Dios lo bendijo a Uzías, y todo lo que hacía Uzías era bendito por Jehová. Él buscaba a Dios con todo su corazón. Dios le dio victoria, rompió los muros en la ribera de los filisteos. Dios le da ayuda en medio de su pelea con los árabes, los amonitas, y le traían presentes. Dice la Biblia que la fama se divulgaba en todo Jerusalén. Habría cisterna, mucho ganado, tierra, campo fértil. 50 años, wow. Diga conmigo, 50 años. 50 años en esa bendición. 50 años sirviendo a Jehová, pero un día se enalteció su corazón, una iniquidad que a veces está adentro. ¿Sabe que a veces tú dejas de pecar, como adulterar, fornicar, robar o matar? Mentir, desear la mujer del prójimo, pero a veces está la altivez y el orgullo. Ese rey, 50 años de bien, 50 años de bendición, pero un día el orgullo le salió. Digo, yo puedo ofrecer el sacrificio como un sacerdote, yo puedo hacerlo. Y esos 50 años de continua bendición, por un día que se enalteció para su ruina, quiso tomar el sacerdocio y se acabó todo, dice la Biblia. Lo perdió todo, lo leímos en el verso 19. Se detuvo el fluir de Dios porque no se arrepintió. Atacó a los sacerdotes. Empezó a declarar algo que nunca Dios había dicho que él era. Empezó a tomar una función. Empezó a tomar un papel. Empezó a tomar una asignación. Empezó a colocarse un manto que nunca Dios le había entregado. Hay un peligro en este momento, iglesia, inminente. Hay un peligro ante nuestros ojos, y es querer tomar una posición que nunca Dios nos ha dicho que somos. Escúchame, por eso vengo meses de estar diciéndole a la iglesia: no somos expertos en epidemia, no somos expertos en bioquímica, no somos expertos en bioseguridad, pero si hay algo que sí sabemos hacer, es declarar la palabra. Si hay algo que la iglesia debe hacer en este tiempo, es declarar la palabra, vivir la palabra y amar la palabra. No hay nada peor para un hombre, no hay nada peor para una empresa, no hay nada peor para una comunidad, no hay nada peor para algo constituido por Dios que quiera tomar el rol que no le pertenece. El día que el esposo quiera tocar el lugar de la esposa, se fregó la familia. El día que la mujer ya quiera ser el hombre de la familia, ese día se fregó la familia. El día que los hijos quieran ser los padres, ese día el orden de Dios se deterioró y entramos en caos. Esa gente empezó a desear. Este hombre, este rey empezó a desear un manto que no tenía. Pero la Biblia dice que le dio lepra. Diga conmigo en casa: lepra, 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 lepra. Escriba aquí: lepra, lepra, lepra. Escriba aquí debajo: le dio lepra, le dio lepra. Se enfermó de lepra. ¿Sabe la lepra? La lepra es una enfermedad que poco a poco la piel se va degradando, degenerando, y empieza el hombre o la mujer que porta la lepra a tener insensibilidad. En pocas palabras, cuando hay un momento crónico de la lepra, tú le puedes cortar el dedo a alguien y no lo va a sentir. Escúchame, escúchame. La puedes pellizcar y no lo vas a sentir. Por eso hay gente que mientras quiere asumir un rol que no es de ellos, y tú le estás pellizcando, le estás dando palabra, le estás diciendo ojo, 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 y nunca entiende. Le explican la palabra pero nunca entiende. Es porque llegó un grado en su vida que la lepra le alcanzó
Y dice la Biblia en el verso 19, mire eso. Mire lo que dice la Biblia. En el verso 21, perdón. De Segunda de Crónicas 26. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. 50 años de bendición fueron desperdiciados por un día en que su corazón se llenó de altivez. Escúchame, puedes perder la familia, puedes perder el manto, puedes perder tu asignación genuina por andar haciendo cosas que nunca el Padre te asignó a hacer. En este tiempo la iglesia no se puede confundir, la iglesia no se puede mezclar. La iglesia ha sido llamada por Dios a ser la voz de esperanza a esta generación. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Perdóname, nosotros no hemos sido llamados a traer terror a la humanidad. Nosotros no hemos sido llamados a sembrar temor en la humanidad. Hemos sido llamados a sembrar esperanza. Oh, prisioneros de esperanza, es tiempo de volver a sembrar la esperanza en el corazón del pueblo. Este hombre murió leproso. Dios quiere guardarte de que esa lepra llegue a tu corazón y a tu vida, a tu casa. Este hombre se enalteció en iniquidad. ¿Sabe qué ha hecho que Dios no pueda abrir el cielo a tu favor en este tiempo como tú lo has querido? La iniquidad, tu pecado, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, las cosas que tienes dentro del corazón no le han permitido al cielo abrirse a tu favor. Es el tiempo, yo creo que ese tiempo, esa noche tiene que ser una noche de arrepentimiento. Pastor, ¿y por qué nos trae el segundo libro de Crónicas capítulo 26? Es que algo que dice ahí que me gusta. Ese rey Uzías reinó desde los 8 años. Y Dios lo bendijo en todo y por todo. Y ese hombre buscaba a Dios con todo el corazón. Le dio victoria, le dio paz en su gobierno. Se multiplicó la tierra, se multiplicó el ganado, se multiplicó todo lo que ese hombre tenía por 50 años de continua bendición. ¿Sabe por qué? Le voy a ilustrar. Eso es una bendición, eso es una amor, eso es estar cimentado y echar raíces en el amor. Este hombre amaba a Dios y estaba cumpliendo su rol, y entonces la bendición de Dios estaba sobre él. Pero el día que quiso ocupar una asignación, cuídate de ocupar una asignación que el cielo nunca ha hablado de ti. Pastor, ¿y cómo sé yo que el cielo le habló de mí? Muy seguramente porque los sacerdotes que estaban con él nunca habían recibido una palabra de Dios. Escúchame esto para decirle: este rey puede tener oficio sacerdotal. Nunca los sacerdotes, mira, eso lo quiero leer. Dicen que había muchos sacerdotes con él y lo vieron. En el verso 19, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso. Uzías, ¿no era tu función? Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Wow. Tuvieron que echarlo. El rey, el hombre ilustre, tuvo que salir de la casa de Dios expulsado. ¿Por qué? Porque cuando a alguien no lo dejan hacer, el capricho de su corazón siempre se va a enojar contra su autoridad. Cuando a alguien no lo dejan hacer, cuando un espíritu incorrecto dentro de ti se te prohíba hacer algo que tú quieres hacer por vanagloria, por deseo, por orgullo, no porque sea una asignación que el Padre ha hablado para ti, entonces te llenas de orgullo y empiezas a irarte, empiezas a maldecir. Este hombre, con la mano y en un incensario, empezó a maldecir, empezó a irarse contra los sacerdotes y le dio lepra. Ahora entiendes por qué la gente testaruda, terca, cabezadura, duro de servir, como dice la escritura. Aunque tú le des el consejo, nunca te lo entienden. Aunque tú le prediques y le prediques y le prediques, jamás vas a entender el mensaje, porque hay gente que ya le cayó lepra. Yo lo siento, yo le estoy predicando a algunos que se pueden recuperar, pero hay otros que ya no hay nada que hacer. A este hombre no se podía hacer nada. Murió lleno de lepra. 50 años haciendo las cosas correctas, 50 años la mano de Dios sobre él. Pero un día perdió todo.
y se llenó de lepra. No permitas que tu corazón se llene de lepra. No permitas que tu corazón se llene de orgullo, de arrogancia. En este tiempo es muy fácil que el enemigo pueda llenarte de mentiras, pueda llenarte de cosas. Yo creo con todo el corazón que si este hombre hubiese hablado con los sacerdotes, hey, ¿por qué no me permiten? Los sacerdotes le hubiesen instruido. Todo lo que hagas fuera de la instrucción de tu sacerdote va a traer maldición y sequía a tu vida. ¿Cuántos negocios tú no hiciste fuera de la cobertura sacerdotal y te fue mal y te robaron y quebraste? ¿Cuántas relaciones no entraste sencillamente porque te gustó y nunca la consultaste con tu pastor y sacerdote, y entonces que fuiste herido, fuiste menospreciado, fuiste adolorido, el corazón lo hirieron, tu corazón lo dañaron? ¿Cuántas cosas has hecho fuera de esa cobertura sacerdotal que te ha ido mal? ¿Cuántos pecados has querido librar fuera de esa cobertura sacerdotal y todavía estás luchando con el mismo pecado desde hace 5, 4, 6, 7, 8 años? Todavía sigues luchando con la misma lengua, todavía sigues luchando con la misma crítica y murmuración, todavía sigues haciendo crítica de todo lo que se hace y no has podido, y ya viniste de por allá de otro lugar y venías con el mismo espíritu. Ahora estás aquí y sigues con lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque nunca has expuesto tu iniquidad ante el sacerdote. Lo único que puede detener el fluir de Dios para esta temporada, escuche bien, lo único que puede detener el cielo en esta temporada es tu pecado y tu iniquidad. Este hombre tenía 50 años de cielos abiertos. Y como dice Isaías, me gusta lo que dice Isaías 59. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ojo, la mano de Dios no se ha cortado. No digas que Dios, ojo, ni se ha grabado su oído para oír. Pero, diga conmigo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero no solo iniquidad, ojo, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay gente que cree que está hablando con Dios, pero hace mucho tiempo Dios no te oye. Porque hay pecado que estorba, hay iniquidad que estorba. Tenemos que sacarlo del corazón. Todavía estás a tiempo de tener la lepra. Cuando tú echas raíces en su amor, entonces esa raíz en su amor va a impedir que la lepra te toque. Va a impedir que la lepra toque tu casa. Va a impedir que la lepra toque tus hijos. Va a impedir que la lepra... Porque, pastor, ¿y cómo puede tocar mis hijos? Porque cuando tú repites algo incorrecto, eso incorrecto tiene el poder de reproducirse. ¿Sabe por qué? Muchas veces lo incorrecto se reproduce más que lo correcto. Yo pregunto, ¿por qué el COVID-19 se ha reproducido tan rápido? Casi estamos en los 15,000 casos en Colombia. ¿Por qué se ha reproducido tan rápido en menos de 2 meses? Por una sola razón: porque siempre lo malo tiene el poder de reproducirse. Cuando encuentra un receptor que pueda recibirlo y multiplicarlo, aprende a volverte un receptor de lo bueno. Yo me pregunto, ¿por qué el buen espíritu no se contagia? ¿Por qué el espíritu de excelencia no se contagia? ¿Por qué el espíritu de lealtad y de fidelidad no se contagia? Pero ¿por qué si llegas a la iglesia y se contagia el espíritu de crítica, el espíritu de chisme, el espíritu de mentira? ¿Por qué si se contagia el espíritu de criticón, que todo lo critica pero nunca hace nada? ¿Por qué se contagia el Dios me dijo y nunca moría el pecado? Hoy yo veo muchos Dios me dijo, pero no veo mucho morir al pecado, renunciar al pecado, superé este pecado. O es que tú no pecas, o es que no tienes ningún área patinando en tu vida. Es que en el tiempo de la crisis algo tiene que pasar, y es que tenemos que volver nuestra mirada a Dios para que la lepra que empezó a carcomer tu piel sea quitado de tu corazón y podamos echar raíces en su amor. Diga conmigo, raíces en su amor. ¿Sabes por qué alguien que no ha echado raíces en su amor para de iglesia en iglesia, de culto en culto, de transmisión en transmisión, de pastor en pastor, de profeta en profeta, de apóstol en apóstol? Te lo voy a explicar. Porque alguien que no tiene raíz es alguien que no es firme ni constante. Entonces, como no tiene raíces en su amor, entonces se vive enamorando de cualquier otra cosa que se le aparezca. Un día te enamoraste de la visión, te enamoraste de Dios, te enamoraste de la casa, pero otro día te enamoraste del otro que te vino con la última revelación. Por esa misma razón, la iglesia tiene un gran porcentaje de divorcio,
Porque te casas enamorado, pero te vuelves a casar enamorado de otra. Porque vives amando a una, pero amando a otra. Cuando tú echas raíces en el amor por tu mujer y por tu marido, entonces el matrimonio será para toda la vida. Y ninguno que se te aparezca será tan lindo como él o como ella. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? ¿Sabe por qué el índice de divorcio en la iglesia evangélica ha subido tanto? En la iglesia, ¿sabe por qué hay tanto recasado por allí? En la iglesia evangélica e incluso ministros, por una sencilla razón, porque no echaron raíces en su amor, y esa falta de amor por él, por su novia y por la obra han hecho que cualquier cosa la lleguen a amar más que a él. Por eso hay gente, ya no hay gente de culto en culto, de iglesia en iglesia, ahora hay gente de transmisión en transmisión. ¿En cuántas iglesias te congregas el domingo? En 5. Veo la transmisión de la iglesia tal, del pastor tal, del pastor tal, del pastor tal. Te va a dar una indigestión que luego ni vas a saber dónde está tu identidad. Aprende a diferenciar. Escúcheme bien. ¿Cuál es el plato para ti y cuál es el plato para el vecino? Es importante entender algo en este tiempo, donde hay tantas cosas que se ven. La iglesia necesita echar raíces en su amor. ¿Sabe qué es lo único que te mantendrá firme? Leal. Raíces en su amor. Las raíces te dan firmeza. Una planta, un árbol que no tenga raíces, el primer viento lo arranca. Pero las raíces firmes, las raíces sólidas, ay, eso me gusta. Por mucho viento que venga, mantendrá ese árbol firme. Esta historia del rey Usías desde los 8 años es el pleno ejemplo del Dios que quiere hacerte comprender la profundidad de su amor. Este hombre no lo entendió. Tanto que Dios lo había amado, le había dado gracia en lo que estaba haciendo, pero por creerse lo que Dios no le había amado, entonces empezó la lepra a venir sobre él. ¿Sabes que te tiene que preocupar algo? Y lo voy a decir con todo amor y todo respeto. En este tiempo tecnológico en que vivimos, donde vemos live por todos lados, y nosotros como pastores decidimos no hacerlo más, o por lo menos tan constante como lo veníamos haciendo, por una sencilla razón. Porque todo el mundo haciendo live locos por todos lados, y se dicen tantas cosas incorrectas, pero como no hay quien filtre la gente escucha ahí cómo viene el asunto. Escúcheme bien. Que puedas predicar en un live no te hace un ministro. Que puedas predicar, escúchame. Los alcaldes lo están haciendo, los presidentes lo están haciendo. Pero un día un rey, como vio que los sacerdotes y el sumo sacerdote lo hacía, dijo: yo también puedo hacerlo. Y ese día vino lepra. Cuando la iniquidad sale del corazón, la lepra se va a manifestar. La iniquidad es todo lo que no agrada a Dios, y la lepra es el resultado de poner en tu vida lo que no agradaba a Dios. Se ve evidente. Y hay mucha gente que tiene lepra, anda enferma, y esa gente anda de iglesia en iglesia, de servicio en servicio, de pastor en pastor. Ahorita por la pandemia, de transmisión en transmisión, a ver quién dice algo que se acomoda a lo mío. Si ese dice algo que no me gusta, me voy. Si ese está hablando de lo que yo cargo, entonces me voy para otra transmisión. Si ese está hablando de eso que yo sé que a mí si ese está hablando de la masturbación y yo me masturbo, entonces me voy para otro, porque ese es muy religioso. Si ese está hablando del espíritu de Jezabel y yo sé que lo tengo envuelto, entonces yo mejor me voy, porque a mí no me gusta eso. A mí no me gusta. Y si se está hablando de plata y de honrar a Dios, yo mejor no me voy para otro, porque yo no voy a honrar a Dios, porque en este tiempo de crisis, ¿cómo yo voy a diezmar y no me alcanza? Y estás buscando lo que te conviene.
Pero cuando tú encuentras con un padre, una identidad, tú vas a dejar de comer lo que te conviene. Si yo le digo a mi hija Nicole, ¿qué quieres? ¿Un helado o la sopa? Te aseguro que va a coger el helado. Te lo aseguro, te lo aseguro. Eso es lo que a ella le gustaría. Pero yo como padre sé que no es lo que a ella le conviene y lo que le va a nutrir. Entonces el único que puede saber lo que a ti te va a nutrir es el padre, no el que vende cualquier cosa por allí. Al vendedor de helados le conviene que le compres el helado, pero a tu papá le conviene que te tomes la sopa, porque es lo único que te va a dar estabilidad, lo único que te va a dar nutrición, lo único que te va a sostener sano y con buenas defensas. Pero el vendedor de helado te va a decir: cómprame el helado. Necesitamos, iglesia preciosa, filtrar a quien se escucha. 50 años de bendición, pero un día se enalteció para su ruina y quiso tomar el sacerdocio y se acabó todo. En un día se detuvo el fluir de Dios porque no se arrepintió. Se hubiese arrepentido, en un día el fluir de Dios se le detuvo. No permitas, te lo suplico en el nombre de Jesús de Nazaret, no permitas, no permitas, no permitas, no permitas, no permitas, iglesia preciosa, que el fluir de Dios se le ponga un stop. No permitas que el fluir de Dios se detenga en tu vida, en tu casa, en tu familia, por tomar una posición que Dios nunca te ha dicho que es para ti. Escúchame, escúchame, no permitas que el fluir se detenga. 50 años de bendición se terminaron abortando porque este tipo dejó que sus raíces fueran cortadas. No permitas que nadie corte tus raíces. Pastor, ¿qué representan las raíces? Un árbol se alimenta por las raíces. ¿Por dónde absorbe los nutrientes? Por sus raíces. Los raíces, que es lo que te mantiene estable en el lugar donde Dios te colocó. Cuando permites que alguien con mala intención se acerque a hablar mal de tu autoridad, hablar mal de la casa donde Dios te colocó, hablar mal de tus pastores, entonces tus raíces que empiezan a ser cortadas, tus raíces que empiezan a ser laceradas, y tarde que temprano el nutriente que tenía que llegar a la rama no va a llegar porque te fueron cortando la raíz. Si le preguntas a alguien: ¿cómo hago para matar un árbol de raíz?, él te va a decir: tienes que cortarle la raíz. Pero ¿por qué la raíz? Pensé que eran las hojas. Porque si le cortas una rama, porque si le cortas una hoja, mañana la rama vuelve a salir y a las hojas le vuelven a salir fruto. Pero si le cortas una raíz, si le cortas la raíz, lo desconectarás de la fuente que lo mantiene vivo. No permitas que nadie corte tu raíz. Le estoy hablando a los hijos de la casa. No permitan que nadie con palabrería, con palabrerías lisonjeras, con palabras melosas corten tus raíces. A este hombre le cortaron las raíces. Yo estoy seguro que alguien le empezó a decir: pero si tú eres el rey, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Es más, también puedes ofrecer sacrificio. Vaya, mijo, y coja el incienso. Eso fue lo mismo que le pasó a Saúl. Ay, yo vi que el profeta se demoraba y yo me apresuré e hice el sacrificio. No tiene nada de malo, ¿verdad, rey? Ay, y no tiene nada de malo, ¿verdad, profeta? Locamente has actuado. Hoy el Señor quitó tu reinado, tu cetro, tu corona para siempre. Nadie de los hijos de tus hijos, ni de los hijos de los hijos de tus hijos va a heredar el trono. Ya Dios se ha buscado a otro, porque tú tomaste el lugar que no te correspondía. Saúl, tú eres rey, no sacerdote. Lo mismo le pasó a Saúl. Cuando la gente no está arraigada, no tiene raíces en su amor, cualquier oferta evangélica le va a parecer jugosa. Sabe que cuando yo me convertí, mucha gente me decía: ¿tú por qué no te vienes para esta iglesia? ¿Y tú por qué no te vienes para mí? Me ayudas a ministrar. Es que yo tenía mi identidad clara. Cuando tú tienes la identidad clara, tú vas hasta la muerte con las personas que Dios te colocó como autoridad. Escúcheme bien. Y cuando Dios ve esa legalidad, el cielo te bendice y se abre para ti. Dios bendice lo que es legal. Si has estado bajo ilegalidad, alíñate. Deja de caminar con gente ilegal. Empieza a caminar bajo la legalidad del cielo. Eso fue lo que le pasó a David. Dios le escoge siendo un niño y lo llama y le pone su espíritu en él. ¿Sabe qué hacía David? David tocaba el arpa y la gente decía: hay un hijo de Isaí. Dios está con él.
ese mismo David podía reprender los espíritus inmundos que atormentaban al rey Saúl. David estaba viendo el ejemplo. David, estabas viendo el ejemplo de cómo queda un hombre que pierde el espíritu, pero por casi año y medio perdiste el espíritu y no te levantaste para recuperarlo. Año y medio. Segunda de Samuel 12:8. Yo quiero que vaya ahí. No lo tenía en mis anotes, pero yo quiero que vaya. Segundo libro de Samuel, deme oportunidad para buscarlo, por favor. Segundo libro de Samuel 12:8. Perdonen que no lo tengo aquí anotado, pero yo quiero leer esto. Dice, vamos a hablar del 7. El 7 me gusta, está completico ahí. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Wow. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Bendito Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste, por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tuya tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Wow. Baby, tenías al Espíritu, Él estaba contigo, pero una pequeña locura, que es lo que dice Eclesiastés: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura aquel que es estimado como sabio y honorable. Yo he visto gente en otros ministerios, gente que en un momento apreciamos, gente que en un momento amamos, gente que trabajaban con amigos pastores, a quienes apreciamos, como en un momento se desprendieron, pero no bajo bendición, sino bajo rebeldía, no bajo una palabra, sino bajo un invento del corazón del hombre. No quiero ver su foto hoy, no quiero ver su realidad hoy. ¿Sabe por qué? Porque lo que hiciste en oculto, Dios lo va a hacer contigo a plena luz. Eso fue lo que pasó con David. Tú te acostaste con la mujer de Urías a escondida. Yo voy a tomar tu mujer de tu casa y lo voy a hacer a plena luz del día. Vergüenza. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo he visto, ese ha sido el pan y el común denominador y el pan de cada día en la iglesia cristiana. Siempre que una iglesia evangélica se abre en una división, que yo me llevo al hermano futano, que yo me llevo, o dicen: no, pero yo no me los llevé, ellos se vinieron conmigo. Ese es el aliciente para sentirte menos miserable. Pero lo mismo que pasa es que esa iglesia, cuando crezca un poquito, porque si es que llega a crecer, ¡pum!, se empieza a dividir. Yo conozco un pastor que dividió la iglesia donde yo nací toda la vida. Él se fue hoy su iglesia, después que ese hombre murió, ya está en la presencia de papá disfrutando. Su iglesia de este hombre que sigue vivo se ha dividido por 7 u 8 veces. Porque lo que tú siembras cosechas. Es tiempo de dejar sembrar para el orgullo, para la carne. Es tiempo de dejar de sembrar para perdición. Esta gente tenía maná, pero lloró carne. Deja de andar llorando carne. Deja de andar llorando carne. Tipología de lo que impide los frutos del Espíritu. Este pueblo estaba con el maná. El pan representa la palabra. El pan representa la palabra de Dios, la palabra del Espíritu. Y esta gente estaba llorando la carne. Vivían en el Espíritu, pero querían ser carnales. Si tú vives en el Espíritu, deja de juntarte con gente que solo huele a carne. Y eso no se llama: ay pastor, eso es orgullo, ay pastor, no, se llama cuidar el depósito de Dios en tu vida. Porque si tú no cuidas lo de Dios va a ser quitado de ti. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta transmisión esta noche.
Pero esta palabra es para ti. Hay palabras que vienen a animarte. Hay palabras que vienen a fortalecerte. Pero hay palabras que vienen a salvarte la vida. La palabra de esta noche te puede salvar la vida. Puede salvar tu identidad. Puede salvar tu genética. Puede salvar tu ADN. Hay palabras que pueden salvarte. Pastor, no te creo. ¡Ey! Solo una palabra tuya bastaría para salvarme. Hay palabras que traen salvación. David, siendo un niño ungido, la gloria de Dios que estaba con él, pero peca con la mujer de Urías y detuvo la bendición por más de un año. Por eso él escribe ese famoso salmo: cuando callé, se envejecieron mis huesos y mi verdor todo el día se convirtió en sequedades de verano. Dice David: cuando callé, se envejecieron. Él dijo: cuando oculté mi pecado y me lo callé, poco a poco dentro de mí, digo mis huesos, porque no se veían. Eso es una tipología. Escúchame bien, escúchame bien. Es una tipología. Es una tipología de unción también. Recuerde cuando el profeta, el hombre de Dios, había muerto. Y el cuerpo de ese profeta cae sobre los huesos. El hombre pandillero muere, y cuando van al entierro, la pelea de pandilla, viene y dejan caer al hombre y cae sobre los huesos del profeta. ¿Sabe qué pasó? El hombre que estaba muerto se levanta. Cuando el profeta estaba en el valle de huesos secos y el hombre empieza a profetizar, los huesos secos empezaron a levantarse. Porque los huesos es algo que no se ve. Nadie veía los huesos, se confundían con la tierra. Puede que nadie vea tu espiritualidad con sus ojos naturales, pero cuando callas, dentro de ti tú sabes que no eres el mismo. Ya no miras igual, ya no ves la novia de Jesús igual, ya no hablas igual, ya no amas igual. ¿Por qué? Porque tus huesos empezaron a secar. Este hombre, ese profeta, tenía la unción hasta los huesos. Ya había muerto, los huesos estaban secos, pero la unción permanecía allí. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Para mí, la unción no está en el alma ni está en el espíritu, está en la carne. Y se mete hasta los huesos cuando están muy ungidos. Pero los huesos tú no los ves, pero sabes que están ahí. Yo no puedo saber cómo están mis huesos a menos que me haga una radiografía. Hay fisuras, hay rupturas, hay fracturas que no se ven, pero están ahí. David tenía los huesos secos, aunque nadie lo veía, él lo sabía. Aunque estaba vivo, no permitas que los huesos se te sequen. Es tiempo de venir a arrepentimiento. Es tiempo de pedir al Señor que la fuente de gloria, que la fuente de gracia no se seque de dentro de mí. Y el último hombre, Salomón, edificó casa para Dios. Fue un hombre rico, prosperó, fructificó. Pero su corazón se desvió. ¿Sabe qué hizo Salomón? Tenía tantas mujeres, iglesia preciosa, que las mujeres lo inclinaron a su Dios. Y Salomón terminó apostatando de la fe. Salomón, el que hizo el templo, la casa de Dios, ahora terminó haciéndole templo y casa a los dioses de sus mujeres. Y creo que tarde que temprano terminó adorando al Dios de las mujeres. Ay, pero amor, ya adoraste a tu Dios. Acompaña un momentico al culto. Al culto de mi Dios. Vamos a adorar a Nidri un ratico, amor. Ya tú adoraste a Yahweh. Si quieres, acompáñame nada más a la adoración. Y Salomón, para complacer a su mujer, decía: está bien, vamos. Nunca comprometas tu honra, tu servicio y tu amor a Dios. Cuando alguien venga a invitarte a otro lugar que no es tu casa, porque no me acompañas al servicio del hermano Juancho, allí es bueno, te va a gustar. Esa persona nunca quiere que tú crezcas, porque la gente, escúchame bien, que quiere que crezca, entiende el lugar donde Dios te sembró y es donde tienes que echar raíces. Si yo quito una planta aquí que está echando raíz, la arranco y la pongo en otra, luego la arranco y la pongo en otra, tarde que temprano se me va a morir. No permitas que lo que Dios puso dentro de ti
se te muera por la culpa de gente que está más muerta que viva caminando en esta tierra y hablando y haciendo cosas. Iniquidad. Hay palabras que te restauran, hay palabras que te levantan, hay palabras que te transforman, pero hay palabras como estas que te vienen a salvar la vida. Salomón, el hombre sabio. Salomón, ¿no te acordaste con una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable? Cuando hablaste de las moscas muertas en Eclesiastés. Salomón, ¿qué pasó con tu sabiduría? Que permitiste que tu corazón se inclinara a los dioses de las mujeres que tenían. Salomón terminó apostatando. Salomón se convirtió en un apóstata. Ojo, no un apóstol, en un apóstata. Alguien que torció la verdad, alguien que tergiversó lo santo. La Biblia dice que en los posteriores días muchos apostatarán de la fe, tergiversarán la palabra, hablarán así dice el Señor, pero Dios no dijo. Salomón empezó a desconectarse. Las mujeres, las mujeres le empezaron a cortar las raíces. ¿Sabe? Yo creo, supongamos que eso es un árbol. Las raíces de un árbol pueden llevar 2, 3, 4, 5 metros. ¡Ey! ¡Wow! Se arraigan a la tierra. Pastor, ¿cómo hacer? La gente que sabe eso dice, vamos a picar el árbol. Y sabe que todo esto es raíz a la redonda. ¿Saben qué hacen? Empiezan a picarlo. Y le hacen un círculo. Y se pica la raíz a profundidad. ¿Sabe qué están haciendo? Desconectaron al árbol de lo único que le podía proporcionar vida y nutrientes. Y el árbol dura ahí mucho tiempo. Y sigue recibiendo sol. Y si le cae agua, se ponen las hojitas verdes. Pero se desconectó del original que lo podía sostener. No permitas, escúcheme bien, que por la ansiedad de lucir verde se te corten las raíces donde Dios te puso. Tú y yo tenemos que estar arraigados, enraizados en su amor. Y cuando venga el tiempo de crisis, cuando venga el tiempo difícil, cuando venga el tiempo de escasez, cuando venga el tiempo de lloro, entonces tú podrás estar firme en lo profundo de su amor. Tú estarás rodeado de ese bendito amor. En esa noche sé que hay tantos que tienen que volver a conectarse porque sus raíces fueron cortadas. ¿Sabes cómo pueden desconectar y cortar tus raíces? Cuando te dicen, yo tengo una visión mejor que la iglesia donde tú estás, vente conmigo. Te están talando tus raíces. Te están talando tus raíces y no te das cuenta. Es que tú en esa iglesia solo sirves y das clase ahí un discipulado, te estás preparando y te llevan a encuentro y sirves allí. Pero si tú vienes acá, yo te nombro como copastor. Te están cortando tu raíz. Porque hay gente que para sentirse grande y para sentir la iglesia llena, hacen propuestas con tal de sentirse grandes, pero por dentro los huesos se les secaron hace rato. Hay muchas iglesias en Cartagena que son el producto de gente que se vino en desobediencia de otro lugar. Y el pastor dice, estoy creciendo. Tienes un montón de gente enferma, seca, hueso seco. Al primer problema se te largan para otra iglesia. Tú dices, ay, pero ¿por dónde vino? Sácate la cuenta, vino de otra, saltando en una. Saltando de iglesia en iglesia. No permitas que nadie te corte tus raíces. Echa enraizados en lo profundo de su amor. Cuando tú estás con tus raíces fuertes en su amor, tú entonces tendrás tus raíces cimentadas en la novia que el Padre ama. ¿Sabe que yo estoy sintiendo al Señor tocar a muchos? Como que te está redarguyendo. Yo escuché a fulanito decir esto. No. Yo escuché a tal en vivo, a tal cosa, a tal predicador decir tal cosa. Yo no te digo, hay gente buena, muy linda. Pero asegúrate. Si no sabes y no conoces, pregunta. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿y este libro de esta persona tal? ¿Qué?
Porque a veces a uno con toda la experiencia, un día de tanto investigar por Google, terminé leyendo una página de los Watchtower sin darme cuenta. Y toda falsa doctrina tiene algo verdadero. Así que lo que estaba diciendo la Watchtower era verdad. Yo digo, oye, sí. Cuando reviso el link arriba, www.watchtower.com, la página de los testigos de Jehová. Imagínate que yo hubiese tomado eso como una fuente de aprendizaje para predicarlo aquí. Yo sin darme cuenta estaba predicando una falsa doctrina. Porque todo lo falso tiene algo de verdad. Toda la gente falsa tiene una verdad. Toda la cosa falsa tiene algo genuino. Cuando tú ves una ropa falsa, tú dices, es falsa, pero tiene la etiqueta verdadera. Hay cosas que parecen, pero no son. Esta semana practicaba con mi esposa, después de nuestro servicio, una madrugada con el Espíritu Santo, y hablábamos de Aarón. Fue el devocional de mi esposa. Y fue muy lindo porque muy rara vez no, yo nunca hago un devocional con ella, nunca de los nunca, porque ella hace el suyo y yo hago el mío. Pero ese día, después como ya habíamos predicado, habíamos adorado, nos quedamos en nuestro balcón y yo empecé a interactuar con ella, su devocional. Ella me preguntaba, amor, mira todo esto que hizo Aarón, qué tremendo. Aarón, el sumo sacerdote, Aarón que tenía sus vestiduras sacerdotales. ¿Sabe qué hizo Aarón, el mismo sacerdote? Cuando el pueblo le pidió, necesitamos un Dios, porque Moisés, peló el bollo por ahí arriba, y yo no necesitamos algo que nos guíe. Vengan acá las candonguitas esas, vengan acá los anillos, las pulseras, las cadenas, todo lo que trajeron de Egipto, venga, vamos a fundir esto y les voy a hacer un becerro. Ese fue el Dios. Aarón tenía su vestidura sacerdotal, el pectoral, las 12 piedras, dentro del pectoral el urín y el tumín, lo que se llamaba la voluntad de Dios y el juicio de Dios. Las 12 tribus de Israel en su pecho, sus vestiduras con oro, hilo de oro. El man parecía, pero no era. El man parecía, pero no era. Pastor, ¿cómo así? Tenía la vestidura de un sacerdote, pero era un pusilánime. Porque cuando Moisés le pregunta, ¿y qué pasó con este pueblo? Y sabe que Dios, yo no sé. Ese pueblo tuyo cogió oro y lo fundió. Fuiste tú. Tú les diste permiso, porque si te paras con carácter y les dices, no, se va a hacer así. Escúchame, líderes que me están viendo, obreros de casa avivamiento, pastores de cobertura, nunca le patrocinen a su gente lo que ustedes saben que no viene de Dios. Digan no. Nunca le patrocinen a sus hijos, porque luego tendrán hijos vergonzosos que les van a traer vergüenza igual en el mundo espiritual. Ay, pero para que no se vayan, digámosle que sí, que se larguen, pero se van a largar corregidos. Aprenda a corregir a la gente. Y con corregir tú no vas a ofender, pero tienes que decirle sus 2 o 3 cosas. No. Nicole quisiera comer todo el tiempo helado. Ella dice helado. Y abre la nevera, porque ustedes saben que si usted me conoce, si no me conoce usted no sabe esto. Si usted me conoce sabe que en mi casa siempre voy a tener unos heladitos. Ahora lo como menos porque ya estoy viejo. Pero recién casado todas las noches me comía uno. Ya no, ya me como 1 o 2 por semana. Por eso me duran bastante. Ya no como mucho helado. No sé por qué, creo que me estoy volviendo viejo. Y cada vez que mi esposa abre o nosotros abrimos la nevera, ella dice helado. De vez en cuando le doy uno o medio. Pero si fuese por ella, todos los días, a toda hora se comiera uno. Pero escúchame bien. Si yo no le digo, ay sí, porque hay para que no llore. Que llore, pero no. Hoy no hay helado, mañana. Y después que almuerce. Lo hago porque yo quiero que ella crezca sana y fuerte. Si yo quiero que tú crezcas sano, fuerte y con raíces, tendré que algunas veces decirte que no. Y eso no es porque no te ame, eso es porque te amo y quiero guardar tu vida, tu alma, tu familia y tu propósito. De que la lepra que está en el mundo te alcanza a ti, como le tocó a Osías. De que los huesos que se le secaron a David se te sequen a ti como se le secaron a él. De que termines como Salomón, apostatando de la fe, siendo un hombre tan sabio.
y de que termines como Saúl, ofreciendo sacrificio a Dios como sacerdote cuando era el rey. Te estoy guardando. Te estoy guardando. Esta palabra te está guardando. Iglesia preciosa, en el tiempo de la crisis, cuídate. Resumo la predicación y cierro. De no murmurar contra Dios, de no murmurar contra tu autoridad, de no abrir tu boca para dejar que caiga pan y empezar a pedir carne. Nunca, aunque parezca, nunca la carne será mejor que el pan. Se lo estás diciendo un tipo que es carnal. Escúchame. Este que te está predicando ama más la carne que el pollo. Sí. Estoy hablando en lenguaje natural. Si a mí me llevan a un restaurante y no hay marisco, mi primera opción es carne. Yo con el marisco soy enfermo. Lo que sigue es la carne. De hecho, el día de mi cumpleaños, el plato de mi almuerzo fue la carne de mi restaurante favorito, carne. Porque yo soy carnalote. Yo amo la carne. El pollo, no. Después salen plumas, papá. No, olvídate de eso. Eso no va conmigo. Yo muy poco con el pollo. Pues uno se vuelve pollerón. Yo muy poco con eso. Me gusta más la carne. Pero, ojo, si a mí me ponen un pedazo de pan y un pedazo de carne, ¿cuál crees que es mejor? Obviamente, seamos sensatos. La carne. La carne es mejor. Pero en el mundo espiritual, el pan representa la palabra. Y la carne representa lo que se opone al espíritu. Los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Ojo, no es la carne de la vaca que tú te comes y que nosotros no comemos. Esa sobrebarriga, esa punta gorda, bendito el Padre. Eso es otra cosa. Escuche bien. Israel prefirió la carne que el pan. Nunca prefieras más obedecer tus instintos carnales que obedecer la palabra. Y en la carne están las emociones, y en la carne están esa manada de sentimientos del pueblo de Dios. Es que yo siento en mi corazón, es que yo siento, se acabó. Tú no puedes sentir en tu corazón porque tu corazón es mentiroso, es engañoso, no tiene remedio. Tú tienes que sentir en el espíritu, porque Dios va a hablar a tu espíritu, que es lo que está conectado con las raíces de su amor. Es tiempo de desconectar nuestras emociones. Por eso hay muchos, Dios me dijo, por eso hay tantos, así dice el Señor, cuando Dios nunca ha dicho. Por eso hay tanta confusión en este tiempo. Viene Cristo, el rato de la iglesia, que llegó el anticristo, que me van a poner el sello, que el sello viene, que el sello se va. Escúchame, la Biblia dice que tú y yo fuimos sellados con el Espíritu. Nadie podrá ponerte un sello diferente al sello del Espíritu metido dentro de ti. Hay pastores que habla la Biblia en Apocalipsis. Sí, eso sí va a ser un sello y sí lo van a poner. Pero cuando eso pase, ni tú ni yo estaremos aquí. O por lo menos eso pienso de ti. Estoy seguro de mí. Por lo menos que espero que antes de que esto pase, tú y yo nos hayamos ido con el novio que viene a buscar a su novia, papá. Ese es el orden de la Biblia. Ay, pero es que me asusta, pastor, porque por estar escuchando lo que no tienes que escuchar. Por andar escuchando, por andar metiendo tus narices donde no te dijeron que las metieras, por andar metiendo el oído donde no tenías que meterlo. Hay gente que tiene que lavarse el oído y no con copito, no, ni echarse unas goticas ahí para que se. Hay gente que tiene que lavarse el oído de escuchar tanta palabra falsa. Y tanto Dios me dijo falso y empezar a leer la palabra. El oír, palabra de Dios. Pastor, estoy aburrido que escucha la Biblia. La Biblia ahora se lee, es auditiva. Y te la lee y tú tienes que quedarte de brazos cruzados nada más entendiendo. A veces la escucho. No me gusta porque la vieja de la Biblia tiene una voz toda en el versículo no sé qué. Si me la ponen en versión cartagenera la escucho. Yo no la escucho casi, pero de vez en cuando. Porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí donde estás esta noche. ¿Qué te parece si levantas tus manos al cielo allí?